Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando con nuestra economía y por supuesto tenemos aquí la presentación de cuerpo entero de Richard Martínez Álvarez, el ministro de Finanzas del gobierno de Lenín Moreno y por supuesto de Lenín Moreno, para entender aquel pensamiento muy sabio de Facundo Cabral que dijo que hay que temer a los pendejos porque son muchos y pueden elegir un presidente. Lo que le faltó decir es, pueden ser candidatos, pueden ser presidentes, funcionarios públicos y tener el poder en sus manos. Y también le faltó decir que no solamente es a los pendejos a los que hay que tener, también a los avivatos, a los sabidos. A esos todavía hay que tenerles más miedo. Hoy entenderemos cómo Richard Martínez Álvarez Lojano, igual que la ministra de Gobierno, de 40 años de edad, que llegó a tener el premio del líder juvenil por el Foro Económico Mundial, es en realidad un economista que deja muy mal parado a la Universidad Católica donde estudió, a la Universidad de Barcelona donde estudió y por supuesto a todo el Ecuador. Porque para entender lo que estamos viviendo, la crisis económica que estamos viviendo, tenemos que entender cómo esta crisis económica nace de una concepción, primero, mitocrática. ¿Qué quiere decir? Desde el centro del poder de los mitómanos. ¿Y quién es el centro? ¿Quiénes son los mitómanos? Los mitómanos son aquellos que creen, cultivan, predican y practican la mentira. Esto tiene como eje fundamental en este país a Quito, donde se formó profesionales nacidos de universidades que son mitomaníacas. ¿Cuáles son las universidades mitomaníacas de Quito? A la cabeza de todas, por supuesto, está la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque es una universidad que pretende crear ciencia a partir de la fe religiosa. Y esto es algo completamente imposible. ¿Por qué? Porque religión y fe son cosas y ciencias son muy diferentes. En la religión lo que prima es precisamente la credibilidad, la creencia. Y entonces usted puede creer en un Dios como los musulmanes pueden creer en otro, los budistas en otro, los hinduistas en otro. Y ninguno de ellos puede estar equivocado. Los indígenas creían en el dios Sol. Y ninguno, ni usted ni yo, podemos dudar que el Sol es mucho más importante para los seres vivos del planeta Tierra que, por supuesto, Jesús. Porque Jesús es importante para los seres humanos, no para los seres vivos. Pero el Sol sí es importante para todos los seres vivos y la naturaleza. Por tanto, tenían mucha más razón los indígenas de creer en un Sol y no en un ser humano convertido en Dios. Entonces, a partir de este concepto, tenemos que en la Universidad Católica se forma una serie de economistas que defienden por sobre todo, primero,
la visión de la derecha. Y la visión de la derecha ecuatoriana se fundamenta en la creencia religiosa. Segundo, la creencia de las clases sociales, porque eso es lo que hemos heredado desde la conquista española. Y en tercer lugar, la creencia y el poder del más rico. Ellos protegen, desde la época de la colonia, la Iglesia Católica ha protegido los intereses de los conquistadores españoles primero, de los terratenientes después, y después de todos los que tienen más dinero. Contrariamente a todo lo que predica la religión dice que es más fácil que un camello cruce por el ojo de una aguja a que una persona, un rico, llegue a los cielos. Sin embargo, recordemos que desde la época colonial, los ricos han tenido el permiso para pecar porque van a ser perdonados en el último minuto, cuando ya están bajo los santos óleos y la confesión para morir. En ese momento pueden hacer como el buen ladrón, pedir perdón y subir al cielo. En este principio fundamental se ha fundado la formación académica de los economistas, creados no solamente aquí, sino que además respaldados en su presentación, en su preparación en España, por ejemplo, como es el caso que tenemos del ministro de Finanzas, y en muchos casos en Estados Unidos, donde en cambio los economistas se preparan fundamentalmente para mantener el orden establecido desde la posguerra, en que Estados Unidos es el centro del mundo capitalista y Rusia es el centro del mundo no capitalista. En esta visión del planeta, tenemos que el actual ministro de Economía, comenzó primero con un criterio fundamental. El gobierno y el poder son un botín. Y el ministro de Economía lo que hace es repartir convenientemente el botín, de tal manera que los ecuatorianos sintamos el menor dolor posible, porque nos quitan derechos, la riqueza, y nos explotan laboralmente. Esa ha sido la función de los ministros de la derecha ecuatoriana, los ministros de Economía de la derecha ecuatoriana, a lo largo de toda la historia. Han sido los ingeniosos creadores de sistemas mediante el cual todos los ecuatorianos tenemos que ver nuestro futuro bajo los ojos y las esperanzas del gobernante de turno. Hoy hemos estado al frente y tenemos al frente a un discapacitado que curiosamente permitió y ha permitido que los discapacitados tengan tales privilegios que hemos creado un país para privilegiar a los discapacitados en lugar de un país para privilegiar a los más inteligentes, a los más capaces y a los más honestos. Todos los funcionarios públicos más sabidos, empezando por la presidenta de la Asamblea Nacional, que le permitió sacar a Jorge Glass y llevárselo a prisión, de vicepresidente a preso. Esta presidenta del Congreso, su esposo se declaró discapacitado e importó un Mercedes-Benz 4x4
de full lujo. Pero también hemos visto que los amigos de Abdalá Bucaram, los testaferros, que firmaron contratos con el Estado e inclusive con Polit, el Contralor General de la Nación, y que estaba escapándose en una avioneta a Perú. También había tenido un carnet de discapacitado y también había importado un vehículo BMW de lujo. ¡Qué casualidad! La forma como los amigos, los aliados, los favorecidos por Lenín Moreno recibían un carnet de discapacitado a cambio de favorecer robos, destituciones, leyes, y a través de ese carnet podían importar vehículos. Y ahora el presidente sale a decir que no, que eso es imposible. El ministro de Economía, creyente fiel del Fondo Monetario Internacional, lacayo de ese, nos endeudó o pretendió endeudarnos al país en 11.200 millones de dólares, que era un botín a repartirse del Fondo Monetario Internacional, del BID y de otros bancos. De ellos, al momento, solamente en este momento de la pandemia, han logrado ya reunir 1.800 millones de dólares y se los están repartiendo y feriando, como lo estamos viendo, haciendo compras y todo lo demás que todos los días se denuncia a diario. Este ministro de Finanzas, que debía saber dónde y cómo y quién paga y quién no paga los impuestos, perdonó los impuestos a las más grandes empresas del país por 4.500 millones de dólares. Y luego nos quiere obligar a nosotros y a las generaciones venideras a pagar los préstamos que están recibiendo y que se están festinando y que son para ir a enriquecer a los que ya tienen más. Esta concentración del poder, la riqueza y el conocimiento nos enseña que lo que estudió el ministro de Finanzas, que era desarrollo sustentable, fue, como es, un aprendizaje de cómo mentir con números. En realidad aprendió cómo concentrar la riqueza en los mismos grupos sociales que han pisoteado al Ecuador desde su nacimiento en 1830 y a los partidos políticos que eran los que gobernaron este país hasta el año 2006, en que hubo una interrupción por 10 años en la que Rafael Correa le viró la cara a la moneda y nos mostró que era posible otro país, donde la distribución de la riqueza era el norte, no la concentración. Y esta distribución de la riqueza se traducía en la construcción de carreteras, hospitales, internet, becas de estudios en el extranjero, UPCs y todo lo que a nosotros nos consta diariamente. Durante este periodo crítico, este ministro de Finanzas prefirió correr a pagar 1.000 millones de dólares a los acreedores que coger ese dinero y respaldar la red nacional, las compras públicas correctas y salvar la vida. Por este grave manejo del dinero y de los recursos del Estado, por esta corrupción
favorecida por el ministro de Economía y por el presidente, como lo estamos viendo ahora, murieron más de 23,000 personas en esta pandemia, y el Ecuador todavía tiene el descaro, Lenín Moreno y el ministro de Salud, de esconder las cifras y la verdad como siempre lo han hecho. Cuando ustedes escuchen al ministro de Finanzas, al presidente de la República, al ministro de Salud, tengan siempre presente que si tuvo las agallas y la cara dura para mentir a Rafael Correa y a todos los ecuatorianos que votamos por él, para pasarse de una línea política a otra completamente opuesta, para esconder toda la verdad de los INAH Papers y no permitir que siquiera se investiguen, para culpar y esconder todas sus fallas, inculpando al gobierno anterior y señalando con el dedo que allá está la corrupción y no reconociendo sus propios pecados. Cuando ustedes escuchen a Lenín Moreno, entonces ustedes saben y tienen que tener presente que el ministro de Finanzas y Lenín Moreno nos están metiendo el dedo, nos están engañando y no se cansan de engañarnos a nosotros, a la prensa internacional, a la Organización Mundial de la Salud, a John Hopkins, que lleva el conteo de los muertos. Nos engañan a todos, toda la vida. Recordemos que Lenín Moreno está en el poder, en los altos círculos del poder, desde la época de Abdalá Bucaram, 1996. Y han pasado 24 años en los que él ha estado chupando de la teta del poder hasta la fecha. Gracias.